Cuando uno piensa en juegos de deducción o juegos de estrategia que demanden diversas habilidades, uno suele pensar mucho en cajas grandes o partidas muy largas, siendo que a veces existen muchos ejemplos de juegos pequeños que demandan esas habilidades, como el caso que tenemos hoy día, Love Letter. Que Love Letter es un juego de cartas con algunos cubos, 16 cartas en específico, muy pocas, y con ellas vamos a lograr un juego de mucha deducción donde el azar no es muy recomendado. Tenemos que tomar ciertas decisiones, sacar ciertos cálculos y en base a eso ir jugando nuestros turnos. Muy entretenido para 2 a 4 jugadores, vamos a revisarlo. La premisa de Love Letter puede sonar un poco añeja, por decirlo de alguna forma, para nuestros tiempos contemporáneos, pero el juego de por sí está ambientado en una época añeja, valga la redundancia. Así que no se preocupen por la premisa misma del juego, donde tenemos que intentar conquistar el corazón de la princesa, quien está muy triste porque su madre ha sido arrestada, acusada de alta traición. Entonces, lo que queremos nosotros como jugadores es llevarle cartas de amor, por eso el nombre Love Letter, a la princesa, y el jugador que obtenga más prendas de amor o muestras de cariño, que son estos cubos, va a ser el ganador. De acuerdo a la cantidad de jugadores vamos a usar distinta cantidad de estos cubos. Por ejemplo, cuando se juega de a 4 jugadores, el que obtiene 4 de estos cubos va a ser el ganador, pero eso pueden revisar en detalle en el manual. Así que el objetivo es juntar la mayor cantidad de cubos posible. El juego funciona con, como decía, 16 cartas, pero algunas están repetidas y otras no. Cada jugador recibe una lista de cartas de referencia, donde aquí lo más importante, además de saber el nombre de cada carta, es la cantidad que existen de cada una de esas cartas. Tienen un valor expresado aquí, en esta esquina superior, y ese valor, mientras más alto es, representa mayor cercanía a la princesa. Entonces, nosotros pretendientes queremos, comillas, utilizar a todos estos personajes para que nos ayuden a llevarle nuestra carta de amor a la princesa. Entonces estamos compitiendo contra los otros para ser el primero o la primera en llevarle nuestra muestra de amor. Entonces las cartas las vamos a ordenar aquí enseguida, pero tenemos guardias, tenemos sacerdotes, tenemos varones, tenemos doncellas, tenemos, ¿dónde está el número 5? Acá está el príncipe. Tenemos al rey, tenemos a la condesa y finalmente tenemos a la princesa. Aquí estás. Vamos a explicarlas todas con lujo de detalles enseguida. Lo que tenemos que hacer en el juego es barajar estas cartas. Si somos 2 jugadores, o somos 4 jugadores, o somos 3 jugadores, la regla de cuántas cartas tiene cada uno en la mano no varía. Simplemente tenemos que tomar esta baraja. Si somos 2 jugadores, descartar 3 cartas. Pero si somos 3 o 4 jugadores, descartar una. Esa es la única variable. Después entregamos una carta a cada jugador. Vamos a suponer que somos 3 jugadores y esto queda aquí al centro. Entonces cada jugador siempre debiese tener una carta en su mano. Si alguien se queda sin cartas en la mano, pierde automáticamente esa ronda. Y cada ronda es un día distinto. Entonces con el transcurso de los días debemos intentar ganar la mayor cantidad de muestras de cariño por parte de la princesa. Cada jugador también entonces recibe su carta de referencia, y lo que tenemos que hacer es intentar que nuestros oponentes descarten su mano, o a través de diferentes cartas obligarlos a que descarten su mano. Entonces vamos a revelarlas netamente con fines de tutorial. Entonces el orden del turno es robar una carta y jugar una carta. Ninguna de esas dos opciones es, valga la redundancia, opcional. Tengo que sí o sí siempre jugar una carta de mi mano. Incluso podría llegar a jugarla aunque no tenga efecto. Entonces, juego una carta, realizo su efecto, desencadeno lo que tenga que ocurrir, si miro la mano de mi oponente, etcétera, etcétera, etcétera. Y le toca al siguiente jugador de la izquierda. Jugador de la izquierda, robo una carta y juego una carta. Entonces siempre vamos a tener una carta en nuestra mano. Y la carta que juguemos tiene que ser a la vista. No podemos jugarla en secreto ni mucho menos. Siempre vamos a ver qué cartas se han jugado. Y esa es la relevancia de esta carta de referencia.
Porque vamos a revisar enseguida la acción de cada una de las cartas y en base a eso uno debe deducir qué cartas podría tener mi oponente o qué cartas podría llegar a jugar. Primero tenemos a la guardia. La guardia, súper simple, yo elijo un jugador y nombro una carta. Si el jugador tiene esa carta, debe descartarla. Entonces, como revisamos recién, si se descarta esa carta, se queda sin cartas en la mano. Y como no tiene cartas en la mano, pierde esa ronda. Entonces, uno puede empezar diciendo algo muy aleatorio. Quizá en un primer turno, como hay muchas cartas en juego, digan simplemente rey o príncipe. Y el otro jugador va a decir, no, no la tengo. Y si es que sí la tiene, tiene que descartarla dejándola delante de él. El guardia no puede decir otro guardia. Y existen 5 cartas de guardia distintos. Entonces, la probabilidad de que la otra carta sea un guardia también es alta. A diferencia de, por ejemplo, el sacerdote. El sacerdote solamente tenemos 2 cartas de estas. Y lo que hace es mirar la mano del oponente. Entonces yo robo una carta, juego al sacerdote, elijo uno de los 2 jugadores, te voy a elegir a ti, veo su mano, listo. Ese fue mi turno. Le toca a la siguiente persona. Después pasamos a la número 3, que es la carta del varón. Y el varón podría llegar a combinarse bien con el sacerdote porque lo que hace es que yo comparo mi mano y la carta con el número más bajo va a ser eliminada. No estoy comparando al varón porque recuerden que el varón yo lo estoy jugando. Así que, si yo tuviese esta carta en la mano, robo una carta y ahora lo juego. Juego al varón. Elijo un jugador y comparamos la mano en secreto. Por ejemplo, yo tengo al sacerdote, pero mi oponente tenía a la doncella. El valor 4, como está más cercano a la princesa, es mayor que el del sacerdote, solo 2, entonces yo pierdo. Tengo que dejar mi carta aquí, y en este caso, a pesar de que yo la jugué, yo perdí porque quedé sin cartas en la mano. Así que ahí se pone un poco complejo. ¿Debía haber jugado el varón si tenía el sacerdote? Quizás no, porque el valor 2 es bastante pequeño. La probabilidad de que mi oponente tenga un guardia era alta, pero quizá podría haberlo guardado para después. Simplemente haber jugado al sacerdote primero y después jugar al varón, para tener más o menos alguna noción de qué podría tener mi oponente o no. Después viene la doncella, y la doncella es como una especie de escudo, porque te protege hasta el siguiente turno. Yo robo una carta y juego la doncella. En este caso, si mi oponente jugase un guardia, no podría jugarlo hacia mí. Si juega un sacerdote, no puede jugarlo hacia mí. Si juega un varón, no puede jugarlo hacia mí. Y así con ninguna de las cartas que van a encontrar más adelante. Y me protege solamente por una ronda, hasta que me toque de nuevo. Después vamos al número 5. El número 5 es el príncipe, donde el jugador que yo elija se descarta de su mano y roba una carta. En este caso, si bien se descarta de su mano, es solamente un momento. Va a después robar otra. No es que la descarte y pierda automáticamente, sino sería una carta muy, muy peligrosa. Entonces, si yo tuviese esta mano, por ejemplo, la descarto simplemente, la dejo a la vista de todos y robo otra carta. Y esa fue la acción del príncipe. Así de simple. Incluso puedo elegir mí mismo, pero ya van a entender por qué esa carta es un poco peligrosa. Después está la carta del rey, que es la número 6. Ah, por cierto, el príncipe solamente hay 2 cartas, y del rey, la condesa y la princesa hay solo una. El rey lo que hace es intercambiar de mano. Yo elijo otro jugador e intercambiamos la mano. El rey se juega y la carta que yo me había quedado en la mano es la que se intercambia. ¿Ya? No es el rey el que se intercambia, insisto. Eso es muy, muy importante con el tema del orden del turno. La condesa es un poco extraña, porque supongamos que yo tengo una carta en mi mano, esta, y robo la condesa. La condesa dice, si también tienes al rey o al príncipe en la mano, descártate de la condesa. O sea, la condesa de por sí no tiene una habilidad, tiene el número 7. Pero por ejemplo, si yo tuviese al rey en la mano y robo esta carta, no tengo la opción de jugar al rey. Sí o sí debo jugar la condesa. Entonces, mis otros oponentes podrían pensar, ah, quizás tiene el rey, quizás tiene el príncipe. Quizás no, quizás simplemente lo jugué porque mi otra carta era el sacerdote y quise distraerlos. Esa es la función de la condesa. No tiene una habilidad de por sí, pero podría llegar a servirle bastante para confundir a sus oponentes. Y después, finalmente, tenemos a la princesa. Y la princesa, lamentablemente, si la descartas, quedas eliminado automáticamente de la ronda. Entonces, aquí uno empieza a entender muchas cosas. Porque, por ejemplo, si yo juego al guardia y menciono una carta cualquiera, tiene que descartarla y pierde automáticamente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, juego al príncipe y hago que la persona se descarte de la princesa? Como se descartó de la princesa, perdió automáticamente, así que no tiene que robar carta y queda eliminado de la ronda. Y así funciona el Love Letter. ¿Dónde viene el factor deducción? En los números. Porque supongamos que la partida fue avanzando. Yo acá jugué a un sacerdote. Esta carta de acá
también se jugó un sacerdote. Y esto fue avanzando en la ronda, fue avanzando. Y yo en algún punto voy a jugar al guardia. Debiese decir sacerdote por ningún motivo, porque están los dos ya jugados. Entonces la probabilidad de que mi oponente tenga un sacerdote en la mano es 0, porque no hay más cartas de esa. ¿Puedo decir guardia? Tampoco puedo. Entonces ya voy pensando en que quedan menos opciones. Quizá podría decir varón, porque hay una en juego pero queda una dando vueltas. La condesa ya está jugada y así uno empieza a pensar y empieza a maquinarse. Entonces vamos a hacer una ronda de prueba para que quede mucho más claro. Lo de también descartar una carta al principio del juego le da una variedad bien interesante, porque esta carta que dejamos fuera del juego podría incluso ser la princesa. Entonces no lo sabemos hasta el final de la ronda, hasta que empecemos una nueva. Así que repartimos una carta a jugador. Según el manual, empieza la última persona que tuvo una cita. Estamos en cuarentena, así que no sé qué tan factible sea eso. Pueden elegir otra opción para empezar, ningún problema. Pero para fines prácticos vamos a revelar qué carta tiene cada uno, recordando que esto siempre se mantiene en secreto. Entonces empieza el jugador de acá. Roba una carta y va a jugar el varón. Va a jugar el varón y va a elegir a este jugador de acá. ¿Qué hacía el varón? Compara la mano con mi mano, con la del oponente, y el que tiene el número más bajo descarta su carta. Se comparan en secreto. Este jugador de aquí no tiene por qué saberlo, y este tenía un 5 y él tiene un 6. Entonces este personaje ganó. Este jugador descarta su carta y ya quedó fuera de la ronda. Entonces el jugador de aquí debiese pensar: descartó un 5 y perdió. Eso quiere decir que esta carta debiese ser o un rey o una condesa, porque yo tengo a la princesa. Interesante información. Le toca al jugador de acá. Tiene al guardia. Juega al guardia y se va a atrever y va a decir condesa. El jugador va a decir: no, no es esa, así que sigue el juego. Roba acá. Ahora le sale la condesa. Si tiene la condesa, tiene que jugarla porque tenía el rey en la otra carta. Entonces ahora el otro jugador puede decir: entonces definitivamente es el rey. Perfecto. Robo una carta. Doncella. Me protejo de todos los efectos de la próxima ronda. En este caso es solamente un turno, así que no va a impactar mucho. Robo una carta. Y aquí, a pesar de que ninguna de estas dos cartas podría afectar a este jugador, debo sí o sí jugar una. Simplemente el efecto no se cumple. Entonces, por ejemplo, voy a jugar al príncipe y me voy a elegir a mí mismo. Voy a descartar la carta que tengo en mi mano, a la vista también, que puede ser ahí para tener en claro los números, y robo una carta. Le toca al jugador de acá. Robo una carta, tiene el sacerdote. Va a jugar el sacerdote para ver la mano del oponente. Vamos a ver que es un varón. Y la deja aquí, en su mano. Después robó un sacerdote. Va a jugar al sacerdote. Va a ver la mano del oponente. Princesa. Esto se puso bueno. Le toca al jugador de acá. Jugó la doncella. Ya sabemos que no va a poder hacerle efecto ninguna carta. Roba, le salió un guardia. Quizá va a jugar el guardia, pero no va a mencionar ninguna carta porque no vale la pena, porque está protegida. Este jugador ahora roba, le salió el guardia. Entonces, en este punto, ya debiésemos saber cuál es esta carta. Y aquí uno empieza a sacar cálculos. A ver, están jugados ¿cuántos guardias? 1, 2, 3. ¿Cuántos sacerdotes han jugado? Los 2. ¿Cuántos varones están jugados? Aquí hay 1. Hay 1. ¿Cuántas doncellas hay jugadas? Yo jugué las 2. ¿Cuántos príncipes hay jugados? Acá hay 1 y falta un príncipe. Entonces ya tenemos 2 cartas que podría ser o guardia o príncipe. ¿Está jugado el rey? Está jugado el rey. ¿Está jugada la condesa? Está jugada la condesa. ¿Está jugada la princesa? No, pero lo tengo en mi mano. Entonces esta carta o es un guardia o es un varón. O esta carta es un guardia o es un varón. O también podría ser un príncipe, porque también nos queda. Entonces, atrevámonos. Digamos una carta. Es un varón. ¿Sabemos? Efectivamente era un varón. Entonces, este jugador, como es el último en quedar vivo, se lleva una de estas prendas. Todas las cartas se barajan nuevamente. Si quieren, pueden revelar cuál era la carta que estaba escondida. Era un guardia. Todas se barajan. Y ahora este jugador va ganando porque lleva un culto, una muestra de amor. O sea, su carta de amor fue entregada a la princesa. Me faltó una, lo siento. Se baraja. Queda una carta afuera, nadie sabe cuál es. Una carta para cada uno. Y seguimos el juego. El jugador de aquí va a robar. Va a jugar la doncella. Ninguna carta le puede afectar. Pasamos al jugador de la izquierda. Va a jugar al varón.
y va a jugar contra este pobre de acá. Vamos a comparar manos. Yo tengo doncella, él tenía el rey, así que este pierde y queda fuera nuevamente. No ha jugado mucho el pobre amigo de acá. Y los otros dos siguen jugando hasta que uno gane más cubos que los otros. Y eso es Love Letter. Si se fijan, la deducción que uno va a ejercer durante el juego es bastante alta. Si quieren pueden jugar en modo caos y jugar al azar, simplemente lanzar cartas para allá para acá, pero no es recomendado. Si quieren sacarle el provecho a este juego, de verdad los invito a probarlo bajo estos parámetros de deducción y de análisis, que es muy muy interesante. Y es un ejercicio también bien interesante para los niños. Si tienen la oportunidad de jugarlo con ellos para que puedan desarrollar quizá un poco este pensamiento deductivo, es bien interesante. Bajo esta lógica muy explicatoria de, por ejemplo, si ya están los dos sacerdotes jugados, ¿podría tener el otro jugador un sacerdote en la mano? La respuesta es no. Entonces uno los invita a pensar más en eso. Y es muy muy divertido. Así que muy recomendado Love Letter.